nombre es Angélica, yo soy una de las nutricionistas que hace parte del Instituto Roosevelt y pues hoy quiero traerles cómo realizamos el cálculo de riesgo nutricional para el procedimiento quirúrgico. Primero quiero hablarles de por qué es importante calcular un riesgo nutricional. Entonces, esto nos va a permitir realizar cambios o ajustes prequirúrgicos para favorecer un mejor desenlace en el paciente. Es importante reconocer, como lo hablaba ahorita la doctora, que la malnutrición es un factor pronóstico de complicaciones. Hablamos de malnutrición tanto por déficit como por exceso, porque muchas veces pensamos solo en la malnutrición por déficit, que si bien tiene muchos riesgos como infección, dehiscencia de la herida, alteraciones hidroelectrolíticas, entre otros, el exceso también nos puede generar varias complicaciones. Entre las principales encontramos embolia, dificultad respiratoria que nos puede llevar a una ventilación mecánica, difícil cicatrización y pues la presencia o no de enfermedades crónicas previas. Este riesgo nutricional, nos va a permitir clasificar al paciente como apto o no apto para el procedimiento quirúrgico. Nosotros manejamos un índice, que es este, ya se los voy a mostrar, y pues esto nos permite como clasificar esto o hacer ajustes en el paciente antes de la cirugía. También es importante porque pues nos permite tener en cuenta un aumento de la mortalidad y morbilidad. Entonces, el índice de riesgo nutricional relaciona unos parámetros acá, la albúmina, el peso real del paciente y el peso ideal con estos factores. La albúmina es importante tener en cuenta que se debe ajustar a gramos por litro. Es bien sabido que la albúmina por sí sola no necesariamente nos indica el estado nutricional del paciente, así como el índice de masa corporal por sí solo. Sin embargo, estos dos relacionados se ha demostrado que pues, sí nos indican ese riesgo nutricional. Entonces, nosotros en la valoración nutricional prequirúrgica ya les voy a indicar como lo que usualmente hacemos y pues dentro de lo que hacemos es calcular este índice y dependiendo del puntaje que nos dé, pues clasificamos al paciente como apto para el procedimiento quirúrgico, si requiere control o seguimiento previo al procedimiento quirúrgico o si definitivamente no es apto para este procedimiento quirúrgico. Entonces, lo que hacemos en la valoración nutricional es una anamnesis inicialmente, donde indagamos por hábitos, preferencias, alergias del paciente, intolerancias, sobre todo en el proceso de alimentación, para asimismo saber qué le podemos recomendar al paciente. Indagamos por el apetito, porque ya vamos a ver más adelante que es uno de los factores de riesgo que se presentan dentro del proceso prequirúrgico. Indagamos si hay una alteración del proceso deglutorio, ya que muchos de los pacientes que se presentan tienen alguna enfermedad neurológica previa, entonces pues esto nos va a afectar también el estado nutricional del paciente. Indagamos por vías alternas de alimentación, si el paciente lo requiere, y dentro de la valoración antropométrica tomamos peso. Este peso pues procuramos que sea el peso real del paciente, porque muchas veces se toma el peso con ropa, con zapatos, que pues obviamente no es lo ideal. La talla, que en estos pacientes en muchos casos es muy difícil calcularla o tomarla como tal, entonces lo que hacemos es hacer una estimación de la talla por algunas ecuaciones que ya están prediseñadas, teniendo en cuenta a veces el largo de la rodilla, la longitud de la tibia o la envergadura según corresponda. Dentro de esta valoración antropométrica no solo tomamos estos dos indicadores, sino que también tomamos el perímetro del brazo, que es un muy buen predictor de cómo se encuentra esa reserva de masa muscular, y esto también nos permite hacer un seguimiento durante la hospitalización, durante todo el procedimiento, de cómo están esas reservas en el paciente. Hacemos la toma del pliegue cutáneo del tríceps, que también nos va a dar recuento de cómo está esa masa grasa en el paciente, y hacemos un examen físico global. Quería traerles este cuadro porque no solo tenemos en cuenta el índice de masa corporal o no solo tenemos en cuenta el índice de riesgo nutricional. Hay otros factores que nos implican un riesgo para el paciente y que, como mencionaban previamente, el objetivo es llevarlo lo mejor nutrido posible para que tengamos el mejor desenlace. Entonces, lo que manejamos en el instituto son estos indicadores antropométricos, entonces tener en cuenta muy bien el que corresponde para la edad y
grupo de paciente. Entonces, acá, por ejemplo, manejamos peso para la talla en menores de 5 años, índice de masa corporal para la edad en pacientes de 5 a 17 años o en pacientes con parálisis, pues manejamos las gráficas correspondientes para ellos. Estos son los parámetros con los que no damos el aval para el procedimiento quirúrgico. Entonces, si el paciente es menor de 5 años y nos da una clasificación de peso para la talla en -3 desviaciones estándar o Z-score, esto lo clasificaría como una desnutrición severa, y ya sea que tenga o no tenga otros factores de riesgo que ya se los voy a mencionar. En este caso, el paciente lo ideal es que no vaya a cirugía y que se haga la recuperación nutricional previa que corresponda. Manejamos en el caso de los pacientes de 5 a 17 años con desnutrición aguda severa, clasificados por -3 desviaciones estándar, con o sin otros factores, tampoco damos el aval. Para pacientes con parálisis que se encuentran en inferior al percentil 5, ya tengan o no tengan factores asociados, tampoco damos el aval. Cuando el paciente se encuentra en una desnutrición moderada, aquí sí entramos a evaluar si presenta factores de riesgo. Entonces, si el paciente es mayor a 18 años y tiene un índice de masa corporal de 17,5, inferior a 17,5, perdón, en este caso con o sin factores, pues tampoco se da el aval. Cuando ya encontramos los indicadores que los clasifican como moderados, que vienen a ser estos que encontramos acá según la edad, ya entramos a ver entonces si presenta pérdida de peso corporal u otros factores de riesgo, no damos el aval. Pero si solo el indicador está en -2 desviaciones estándar, el paciente tiene buen apetito, no ha presentado pérdida de peso corporal, sus factores bioquímicos están bien, en estos casos damos el aval, también dependiendo de cómo esté el índice de riesgo nutricional, y hacemos valoración y seguimiento durante la estancia hospitalaria. En pacientes con una desnutrición leve, ya sea clasificados por las gráficas de parálisis en indicador de 10 a 25, si presentan una pérdida moderada o severa de peso corporal, en esos casos no damos el aval. Los otros factores de riesgo entonces que se mencionaban previamente vienen a ser el perfil bioquímico. Si tenemos una albúmina inferior a -2 gramos por decilitro, definitivamente no es apto para procedimiento quirúrgico. La prealbúmina, que viene a ser un mejor predictor del estado nutricional por su vida media más corta, si está inferior a -10 miligramos por decilitro, tampoco es un paciente apto para el procedimiento quirúrgico. Y pues lo ideal es primero realizar una recuperación nutricional, mejorar este perfil bioquímico para que pueda tener un mejor desenlace. Ahorita les mencionaba el apetito como un factor importante en esa valoración prequirúrgica, porque hemos visto que cuando se presenta una disminución del apetito que compromete que la ingesta total del paciente sea inferior al 75%, nos lleva a una pérdida de peso, ya sea moderada o severa, que esto va a implicar también mayores riesgos en el procedimiento, ya que pues muchas veces pensamos que la masa muscular viene a estar relacionada únicamente con cómo se ve el paciente, y pues digamos que es importante tener en cuenta siempre que los músculos diafragma, los músculos relacionados con el proceso de deglución también se pueden ver afectados por esta pérdida aguda de peso. El riesgo no solo está presente en la malnutrición, entonces siempre también tener en cuenta cuando el paciente se encuentra en una obesidad dada por más de 2 desviaciones estándar en pacientes de 5 a 17 años con el indicador de índice de masa corporal, o en pacientes menores de 5 años con un indicador superior a 3 desviaciones estándar, o en pacientes con parálisis cerebral que el indicador nos dé por encima del percentil 90. La obesidad pues también nos va a llevar a complicaciones, entonces en estos casos pues tampoco damos el aval. ¿Cómo es el manejo nutricional entonces en el Instituto Roosevelt Global? Entonces primero hacemos la valoración prequirúrgica, en esta indagamos cómo está haciendo el paciente, si damos o no damos el aval dependiendo de ese riesgo nutricional que previamente les mencioné, o si es necesario hacer algunos ajustes ambulatorios. Entonces damos recomendaciones prequirúrgicas, hacemos una complementación nutricional si se requiere, realizamos una recuperación o una mejora en el estado nutricional según corresponda, hacemos un control para ver si el paciente ya se encuentra mejor de estos parámetros y pues si es ya apto o todavía requiere un manejo nutricional previo a la cirugía. En algunos casos, sobre todo en malnutrición por déficit,
que definitivamente en el ámbito ambulatorio no se logra realizar la recuperación nutricional, entonces el paciente por lo general se hace un proceso de tracción con halo cefálico, y en esos casos, que por lo general demoran entre 2 a 3 meses, realizamos una recuperación nutricional intrahospitalaria, ya sea con un soporte nutricional enteral o parenteral, enteral vía oral o por sonda gástrica, y pues realizamos ese seguimiento y control durante la estancia hospitalaria. Cuando ingresan a hospitalización, nosotros realizamos un tamizaje nutricional y según corresponda para menores de 18 años con el Strong Kids, o para mayores, para adultos con el Ferguson. En este caso pues evaluamos si el paciente tiene múltiples tiempos quirúrgicos, si tiene de pronto ya ha tenido procedimientos, si requiere un manejo nutricional, lo hacemos intrahospitalario, y ya durante su posoperatorio ya realizamos el soporte nutricional que corresponda, sea enteral vía oral, por sonda gástrica, o en algunos casos muy específicos con soporte nutricional parenteral. Quería traerles también esta diapositiva porque es importante tener algunos factores que nos van a afectar el estado nutricional o el manejo nutricional en este posoperatorio. En este caso, pues digamos que de las cosas que más se nos presentan, el ilio posoperatorio, que incluso en casos extremos nos puede llevar al requerimiento de nutrición parenteral, las náuseas, vómito, estreñimiento o manejo de laxantes que nos pueda generar diarrea, nos va a afectar muchísimo la ingesta del paciente y seguramente lo va a llevar a una depresión nutricional, que no es el objetivo porque pues, puede presentarse dehiscencia de las suturas o bueno, varias complicaciones. La hiporexia que se presenta durante la estancia hospitalaria, que muchas veces está asociada a que el paciente no está consumiendo los alimentos que consumía en casa, las diferencias en los horarios, la alteración de la percepción del sabor de los alimentos, ya sea por los medicamentos o simplemente por el dolor. Si el paciente sale ventilado de la cirugía, que muchas veces requiere nutrición enteral, entonces lograr optimizar el manejo nutricional para cubrir los requerimientos del paciente. Cuando el paciente requiere muchos tiempos quirúrgicos, entonces también es muy importante tener en cuenta el factor nutricional del paciente, ya que sus requerimientos se van a ver aumentados y pues ahí muchas veces tenemos esa pérdida muy marcada de peso. La infección es un factor muy importante que hay que tener en cuenta, entonces si el paciente requiere algún tipo de nutrición, ya sea parenteral o enteral, que tenga sonda gástrica o catéter, y las infecciones de sitio las infecciones que requieren múltiples lavados quirúrgicos, también las patologías preexistentes y pues el manejo integral para la rehabilitación. Esta es la bibliografía y muchas gracias.